Capital Sonoro. Ahora. Nueva discusión entre alcaldía y gobierno nacional por trazado de la primera línea del metro. ¿Qué pasó ahora? Cerca de 5.000 personas llegaron desde distintas partes del país a la Plaza de Bolívar para exigir una paz integral. ¿Qué otras demandas tienen? Investigadores de la Universidad Nacional logran crear genes que detectan bacterias nocivas para la salud. ¿De qué se trata este descubrimiento? Ahora, un podcast. Hola, soy Nadia Orozco y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Carolán Figueroa. Es miércoles 26 de julio de 2023. Y el dato del día está relacionado con nuestro especial de hoy sobre seguridad e inseguridad en Bogotá. ¿Cuáles son los índices de hurtos, de robo a celulares y de extorsiones? ¿Y cuál es la percepción ciudadana frente a este problema? El año pasado, según cifras de la Secretaría de Seguridad, cada día robaron a 376 personas. Sobre esto hablamos hoy. El periodista detrás de la investigación fue Andrés Zapata. Hola Andrés, cuéntenos cómo vio el programa y cuál es el dato del día. Hola Caroline. Mira, hubo varias conclusiones. Una de ellas es que la inseguridad no solo se puede mejorar con más presencia de policías, sino que la tecnología debería incluirse en la ciudad, como cámaras de reconocimiento facial, drones, y así ayudar al déficit que hay de uniformados, pues actualmente hay más de 17.000 policías, 5.000 menos de los que, según estándares internacionales, debería tener Bogotá. Otro de los datos es que el mayor delito que se presenta aquí en Bogotá es el hurto a persona, y es que en 2022 se registraron 137.361 casos. Ok, ¿y cómo le pareció el programa? Bien, aunque los expertos sacaron varias conclusiones, una de ellas es que pese a que en lo corrido del año han capturado a más de 17.000 personas y se articulado 93 bandas delincuenciales, deben capturar es a las cabecillas de las redes criminales, a los que manejan, digamos que las localidades con mayor inseguridad, como San Cristóbal, como Kennedy, Bosa y también Ciudad Bolívar. Y aunque es muy bueno el apoyo de la ciudadanía, las redes de apoyo y los frentes de seguridad, se debería tener cuidado para no caer en la justicia por mano propia. Lo que decían los expertos es que pues, el ciudadano no debe rebajarse al delincuente. Y por último, digamos que las últimas noticias es que la Personería de Bogotá citó al distrito para que informen sobre las cifras de seguridad. Se tiene pactado que mañana, jueves, pues tengan esta reunión y la personería pues también pueda comprobar y corroborar las cifras que hay en materia de seguridad aquí en Bogotá. Cifras importantes para conocerlas. Muchas gracias Andrés. Ahora sí, vamos con las noticias. Ayer, en este mismo espacio, dábamos la noticia de que se firmó el acta que daría inicio a la obra del viaducto de la primera línea del metro. Pero no han pasado ni 24 horas desde que dimos la noticia y ya hay nuevamente agarrón entre el gobierno nacional y el distrito en la disputa de si la primera línea se hace elevada o subterránea. Daniela Espitia, pónganos en contexto qué es lo novedoso de la noticia de ayer y qué pasó hoy entre el presidente Petro y la alcaldesa López. Hola Nadia, ¿cómo vas? Pues mira, según la alcaldesa el metro no para, pero la polémica tampoco, te cuento. Pues esta mañana el presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de Twitter que se habría llegado a un acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá para modificar la construcción de la primera línea del metro elevada. Esto, por supuesto, desató de nuevo la atención por lo que pueda suceder con el proyecto. La polémica se revive luego de que la alcaldesa Claudia López firmara el inicio de obras para el viaducto de la primera línea del metro elevada que usted ya mencionaba hace un rato. Según afirmó ella, también a través de su cuenta de Twitter, en la mesa técnica que sostuvieron con el Gobierno Nacional en mayo, se acordó que el Ministerio de Transporte haría unos estudios con la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre la alternativa de poder modificar el trazado, eso sí, cumpliendo con unos criterios de beneficio-costo. Sin embargo, cuestionó que a la fecha, pues, siguen a la expectativa de la presentación de dichos estudios y también dio a entender que, mejor dicho, ni el presidente ni la administración que ella dirige han acordado parar el metro, pues, de la capital.
A esto el presidente le respondió, también en Twitter, mejor dicho, eso fue un cruce de trinos hoy, todos estuvimos ahí pendientes leyendo los hilos. El presidente le respondió que en ese caso el gobierno nacional, quien es el financiador mayoritario del proyecto, recordemos con un 70% de inversión, estaría siendo engañado sobre los acuerdos que tenían para modificar el trazado y lograr que fuera subterráneo. Según él, el metro no debería ser elevado, pues pasar un transporte de este tipo por el área más densa de la ciudad sería un error que le costaría un siglo a Bogotá. Bueno, pero ¿el distrito y el gobierno nacional se sentaron en algún momento a discutir este tema? Sí, claro, claro. Han hecho varias mesas de trabajo incluso desde el año pasado, el 5 de agosto y pues en noviembre también el año pasado se estuvieron reuniendo. Este año, el 25 de enero, el 2 de febrero, el 24 de abril y el 17 de mayo se estuvieron algunas reuniones. Esta última es la más reciente. En esta particularmente se plantearon alternativas que contemplaban tramos subterráneos en el trazado y se acordó pues efectuar este análisis costo-beneficio que ya les contaba anteriormente. Se espera que este estudio, este análisis sea entregado en octubre de este año. Luego de esta mesa, ¿el gobierno nacional se acercó al distrito? Sí, pues mire, justo en el marco de esta tensión política que estamos viviendo respecto al metro y su primera línea, el ministro de Transporte, William Camargo, le envió una carta a la alcaldesa reconociendo la importancia de avanzar en la implementación de este proyecto tan estratégico para la ciudad y tan necesario, ¿no? Que llevamos esperándolo más de 70 años. Sin embargo, le solicitó que en el inicio de obra para la construcción del viaducto elevado, pues no se afecte por el momento el borde oriental de la avenida Caracas, hasta que no se tengan los resultados de los estudios acordados entre ambas partes, es decir, gobierno nacional y distrital. También Camargo le solicitó a la alcaldía y a la empresa Metro de Bogotá que le compartieran el cronograma detallado de las obras que se van a ejecutar para el viaducto. Esto para que el ministerio pues, pueda contar con la información necesaria y continuar con estos estudios que se concertaron. ¿Cómo va la obra en términos generales? Bueno, ¿cómo va el metro? ¿En qué va? Con los estudios completos aprobados por la interventoría, recordemos ayer empezó la construcción del viaducto elevado que tendría 24 kilómetros con 6 nuevos frentes de obra y 4.200 personas trabajando. La primera línea hasta el momento tiene un avance de cerca del 24,23% de ejecución. Ya pues se culminó la fase de preconstrucción que incluía el traslado de redes y la compra de predios. No sé si han visto ahí por la Caracas que ya también hay algunos demolidos. Y para el fin de esta administración, en diciembre, pues se espera que el avance sea del 35% y en junio de 2024, que es cuando termina el plan de desarrollo de esta administración, estaría en un avance del 42%. Ayer la alcaldesa indicó que con la firma del acta arrancan 6 nuevos frentes de obra y pues también avanzarían, digamos, los frentes de obra que están en el pulpo de la 68 con el 1 de mayo, en la 72 con Caracas y en el patio taller que ya también está avanzando con su patio de prefabricados. Bueno, Daniela, seguiremos entonces atentos a este proceso. Muchas gracias. Y esta mañana llegaron a la Plaza de Bolívar desde distintos lugares del país cerca de 5.000 personas, entre ellas víctimas del conflicto armado. Melissa Guevara, ¿qué piden estas personas? Hola Carolina, pues como usted lo menciona, no solamente eran personas víctimas del conflicto armado de diferentes territorios de Colombia, sino que también diferentes ONGs que apoyan a estas personas y llegaron justamente para pedir al gobierno nacional reparación y la no repetición de delitos como el delito de violencia sexual. Ok, Melissa, pero ¿qué exactamente le están pidiendo a la Comisión de la Verdad y de qué manera dicen no sentirse representados en el informe de la comisión? También piden paz integral en todos sus territorios y diálogo con todas las personas que han sido silenciadas y como usted lo menciona, que no se sienten representadas en los artículos de la Comisión de la Verdad. Y es que a pesar de que la Comisión de la Verdad recolectó los testimonios de alrededor de 15.000 personas víctimas del conflicto armado, el capítulo de violencia sexual aún dicen ellos no estar completo. Y lo mencionan precisamente porque esto se sigue repitiendo en todos los territorios. Así que la petición al gobierno nacional y a las entidades encargadas de esto es que la justicia realmente sí sea especial para la paz, pero con las personas y con las víctimas que están aún habitando en los territorios a quienes esta violencia les sigue afectando. Bueno, Melissa, muchísimas gracias por esta información.
A ustedes y siempre es un gusto estar en Ahora un Podcast. Un estudio de un biólogo colombiano podría ayudar a detectar bacterias como el E. coli y la salmonela con un ingenioso método. Carol Velázquez nos cuenta en qué consiste este hallazgo. Hola, ¿cómo están? Bueno, claro que sí. Lo que pasa es que, como para hacer un poquito de contexto, normalmente en las frutas, los vegetales y en las carnes existen algunas bacterias que son perjudiciales para la salud de los seres humanos. Hay unas específicamente que son la Escherichia coli y la salmonela, que causan dolores de estómago, daños en los riñones o en el torrente sanguíneo, inclusive en algunos casos, pero muy extremos, la muerte de las personas. Entonces, digamos que acá en Colombia es muy difícil todavía como encontrar ese tipo de bacterias en los alimentos, porque pues no tenemos la tecnología todavía suficiente para encontrarlas, y digamos el proceso que se hace todavía es muy largo y tedioso. Entonces lo que hizo esta investigación fue encontrar un método mucho más económico, rápido y preciso, que ayudaría a reconocer mucho antes digamos estos brotes epidémicos que pueden afectar la salud de las personas. Entonces lo que se hizo fue combinar los virus llamados fago, que infectan las bacterias, con proteínas que producen luz. Y así como que se logró detectar mucho más rápido como estas cepas patógenas, específicamente en la carne molida. Ok, estas bacterias, el E. coli y la salmonela, ¿son peligrosas? Y si lo son, ¿por qué razón? Son muy peligrosas, y creo que aquí le doy la voz a los expertos, y es que nosotros hablamos con el biólogo Gabriel Santiago Galeano de la Universidad Nacional, que estuvo detrás de esta investigación, y esto fue lo que nos explicó. Hay muchos casos de enfermedad en todo el mundo producido por microorganismos que se transmiten a través de los alimentos. Casi solo en Estados Unidos son 10 millones anuales, y casi 200.000 en Estados Unidos se transmiten por una cepa de una bacteria que es E. coli o 157H7. Esta es una cepa patogénica, es una cepa que tanto en Colombia como en Estados Unidos presenta síntomas, digamos, que pueden terminar en síndrome urémico hemolítico, que es puede conllevar a falla renal, puede conllevar a anemia, puede conllevar incluso a la muerte. Y por ejemplo en Colombia esta bacteria es causante de la enfermedad diarreica aguda, que es una de las causas más importantes de muerte en los infantes, en los menores de 5 años. ¿Hay posibilidades de implementar este hallazgo en la producción de carne en el país? Claro que sí, o sea, digamos que esa es la idea, pero esto aún no se puede aplicar, digámoslo, como a un corto plazo, porque pues aún faltan como más tiempo, más recursos económicos y otro tipo de trámites, pero la idea es que más adelante hayan profesionales formados específicamente en este campo para lograr prevenir enfermedades y muertes por las bacterias en los alimentos. Potencialmente nosotros podemos detectar con este fago prácticamente cualquier brote en diferentes matrices de alimentos, y eso es lo que estamos testeando ahora. Entonces el siguiente paso va a ser, una vez nosotros terminemos de testear en diferentes matrices, pues lo vamos a probar en un contexto real, y si todo va bien, pues vamos nosotros a plantear esto como un posible protocolo para la identificación de E. coli o 157H7 en todos los, digamos, protocolos de identificación, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Carol, muchas gracias, y recordémosle a la audiencia que sobre este tema de la producción y la comercialización de carne en la ciudad y las condiciones de salubridad estaremos haciendo un especial de mediodía para que no se lo pierdan, con testimonios, análisis y datos. Gracias, Carol. Chao.
no se vayan sin las siguientes noticias. Una de ambiente porque el movimiento La Marcha de los Árboles denunció a las alcaldías de Enrique Peñalosa y de Claudia López de haber talado 34.000 árboles, 14.000 en la alcaldía de Peñalosa y 20.000 en la actual. Esta cifra, dicen del movimiento La Marcha de los Árboles, es alta, pues por ejemplo entre 2009 y 2010 se talaron 1.300 árboles. La razón del aumento tendría que ver con un decreto en la alcaldía de Peñalosa en el que flexibiliza las razones para talar un árbol. Antes del 2018 solo se podían talar si el árbol estaba enfermo o se iba a trasladar para ser conservado. Luego del decreto se añadieron más razones, como por ejemplo cuando el árbol impide el avance de alguna obra. Una de deportes porque la Unión Ciclística Internacional sacó un comunicado en el que informa que suspende temporalmente al ciclista colombiano Miguel Ángel Superman López por posible dopaje previo al Giro de Italia del año pasado. López, corredor del equipo Medellín EPM, es el más reciente campeón de la Vuelta a Colombia que se disputó el mes pasado, en la que ganó 9 de las 10 etapas. Y otra de deportes porque empezó la Vuelta a Colombia femenina y la ciclista colombiana Diana Peñuela ganó en un circuito de 5 kilómetros en Tunja. La competencia irá hasta el próximo 30 de julio. Y eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil, la escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Google dice que mañana jueves habrá 20% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 19 y 17 grados. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Adiós. Capital Sonoro.